inicio la grabación, estamos todos bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a ver tema nuevo. Y el tema nuevo tiene que ver con algo que... ¿Qué tal, Alexis? Que por ahí ya vieron en alguna otra materia, no me acuerdo, que tiene que ver con estrés térmico. ¿Vieron ya en algún otro lado algo de estrés térmico? Para no... Y yo creo que sí. ¿Hola? Sí, sí. Sí, sí, gracias, Vimos Jess. algo, profe, en ambiente de trabajo 3. En ambiente de trabajo 3. Bien, ¿qué es lo que se acuerdan de ambiente de trabajo 3? Pueden abrir el micrófono y hablar, ¿eh? La idea es esa. Este lunes justo hay que entregar un trabajo con 3 casos de carga térmica y bueno, decir que es lo mejor para cada situación. Está bien, pero ¿qué es carga térmica? Eso está bueno, está bien, y la idea es que, a ver, lo que yo no quiero es explicar en los mismos temas que ustedes ya vieron. ¿Está bien? O sea, estamos en una situación donde tenemos que ser más eficientes en cuanto a la información que le estamos pasando y tratar de trabajar. Entonces, por eso son las preguntas, ¿no? No es para saber cuánto saben. O sea, porque yo no voy a explicarlo, bueno, por ahí sí, pero los mismos temas, ¿no? Entonces, qué es carga térmica? ¿Qué es estrés térmico? ¿A qué se refiere? ¿Mm? Cuando hablamos de eso, ¿de qué estamos hablando? De la temperatura que trabaja De la temperatura, bien, sí, es fácil, y a que ver. reacciona el cuerpo, Temperatura del trabajo y qué cosa? la sobrecarga. La sobrecarga, bien. ¿Y por qué es importante la temperatura del ambiente para el trabajo? Está bien, es un factor físico el tema de la temperatura y como bien dicen ustedes es un tema importante. O sea, ¿por qué? Porque Le pone primero en lo riesgo están la viendo. salud del trabajador, digamos, si no se tiene en cuenta. ¿Y qué tipo de riesgos tiene el trabajador cuando no tenemos en cuenta la temperatura de trabajo? Y O puede la tener deshidratación, Ajá, ¿qué puede, más? puede tener eh, hipotermia. Síncope de calor escribieron acá. Hipotermia, bien, se fueron de una temperatura a la otra, fantástico. Cambios de ritmo cardíaco, dice Gabriel, fantástico. Bien. ¿Y, ¿Y por qué pasa esto? O sea, ¿por qué al ser humano le pasa esto de que tiene que trabajar a una determinada temperatura? Ahora vamos a ver que es un poquito más complejo, pero tiene que terminar una traba si no tiene problemas el cuerpo humano, el ser humano. Y porque se lo está exigiendo a lo que es naturalmente puede aguantar, digamos. Está bien, eso estamos de acuerdo. O sea, el cuerpo humano aguanta una determinada temperatura, si quieren, exterior, pero ¿por qué es eso? ¿Alguien les explicó por qué tengo que, por qué no puedo trabajar a cualquier temperatura? O sea, más allá de los efectos, ¿no? O sea, está bien, si yo trabajo a una temperatura muy baja, voy a tener acá, como escribieron Porque ustedes, voy a tener accidentes también, lo más probable. además, pero si yo trabajo a una temperatura muy baja, voy a tener hipotermia, por ejemplo. Y si trabajo a una temperatura muy alta, por mucho tiempo o por un tiempo prolongado, voy a tener un síncope de calor. Bien. ¿Por qué pasa eso? ¿Alguien les explicó? Porque vieron no sé, no creo que tengan ninguna materia que se los En el explique. sentido médico, no entiendo la Claro, pregunta. en el sentido, exactamente, ¿por qué el ser humano no se acomoda a las temperaturas del medio ambiente? O sea, ¿qué es lo que le pasa? Porque no tiene aclimatamiento en algún momento. Algo de eso, ¿no? No se termina de aclimatar, o sea, no puede trabajar en cualquier temperatura. El cuerpo humano
nosotros no tenemos, ahora que está de moda tomarse la temperatura, nosotros tenemos una temperatura, Sí. ¿está bien? Y no podemos tener cualquier temperatura. Tenemos una que es muy específica. ¿Mm? Bueno, Eh, estamos, Sí. ¿sí? sí, Entonces, lo que sucede es que al variar esa temperatura interna del cuerpo humano, que ahora vamos a ver si termino de encontrar la clase para presentarla. No, acá está. Acá, ahí está buscándola. Eh, al no poder regular esa temperatura interna, entonces el cuerpo humano, el ser humano tiene, ¿no?, problemitas. Entonces, lo que vamos a ver ahora, voy a empezar a compartir la pantalla y voy a empezar a pasar una presentación. La idea es que sigan manteniendo los micrófonos abiertos, o sea que hablen y pregunten, yo voy a ir hablando y sobre todo cuando se empiecen a desconectar, por favor avísenme, porque si no yo sigo hablando como si fuera nada. ¿Mm? Vamos a ocultar esto y vamos a empezar a compartir esto. Muy bien, bueno, entonces estrés térmico. Lo que sucede es que el ser humano es un ser homeotermo. ¿Qué quiere decir que es un ser homeotermo? Homotermo. Que la temperatura corporal interna, o sea, que la temperatura que tenemos que tener nosotros, ¿no?, internamente, tiene que estar entre 36,8 y 37 grados. Esa es la temperatura a la cual regula nuestro cuerpo. La temperatura interna tiene que, o sea, el cuerpo tiene que trabajar para que nuestra temperatura interna esté entre 36,8 y 37. Fíjense que solamente hay 2 décimas de grado, o sea que es bastante específico, ¿no? O sea, no hay mucha variación. Cuando la temperatura interna está por afuera de eso, el cuerpo empieza a hacer cosas. El cuerpo empieza a trabajar para que la temperatura vuelva a estar entre esos 2 valores. ¿Tenían esta información o solamente sabían que 37 grados era normal y después todo lo demás estaba más o menos bien? No, yo no sabía. No, ¿Eh? No se escucha, a ver. yo por lo menos sí. ¿Está? Pero Sí, se dan profe. cuenta, ¿no?, que hay muy poquita diferencia entre 36,8 y 37, hay casi nada. O sea que es muy preciso. Y bueno, la temperatura de la piel está un poquito más abajo, está en 35 grados, ¿no? Eso es lo que, o sea, internamente estamos acá, pero la de la piel está más o menos en 35 grados. ¿Por qué sucede esto? ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un metabolismo, ¿no?, esto lo habrán visto, que genera calor, o sea, cuando la respiración, las células moviendo la sangre, todo eso es nuestro metabolismo. Todo eso hace que generemos calor y ese calor se tiene que ir de adentro de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque si no se va de adentro como una pava, digamos, empieza a dar cada vez más calor y bueno, terminaremos en las situaciones que nos terminaremos. ¿Está bien? Pero tenemos lo que se llama una temperatura basal, digamos, una cantidad de calor que generamos nosotros que se va a ir. ¿Y cómo se va a ir? Bueno, a través de la convección, o sea, porque si tenemos temperatura en nuestra piel, intercambiamos calor con el exterior a través de la convección, o sea, el aire que se acerca y se va alejando, o a través de evaporación, o sea, si nosotros transpiramos y evaporamos, ahí sí se va, o sea, en el momento en que se evapora nuestra transpiración, se enfría nuestro cuerpo. Y también recibimos calor a través de la radiación, que la radiación puede ser o del sol o si yo tengo una máquina acá que está caliente, está irradiando calor. Es eso que cuando hace frío nos juntamos o nos ponemos cerca del horno, aunque no esté abierto el horno, ¿para qué? Para que el calor que sale del horno, lo que irradia el horno, nos dé calor. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que sucede. ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo? Y bueno, nuestro cuerpo con todos estos calores que están entrando y saliendo, lo que tiene que hacer es regular la temperatura entre 36,8 y 37 grados.
El cuerpo tiene varios mecanismos para que esto suceda. ¿Está bien? Si nosotros estamos quietitos, esto tranquilamente, procesos de convección y procesos de evaporación hacen que la temperatura de nuestro cuerpo esté siempre a la temperatura que tiene que estar. Pero, y esto es lo que quiere decir esto que está acá, que es el equilibrio térmico, ¿no? O sea que la base, ¿no? Hay cantidad de radiación, convección y evaporación. Y todo esto tiene que ser igual a cero. O sea, el cuerpo tiene que trabajar para que esto se cumpla. Cuando esto no se cumple o cuando el cuerpo del ser humano no cumple con esto, o sea, no puede mantener este equilibrio, entonces ahí tenemos problemas con problemas de estrés térmico. ¿Se entendió más o menos de lo que estoy hablando? De por qué es que, o sea, cuando no podemos mantener este equilibrio, lo que va a suceder es que la temperatura, o sea, el indicador de esto, la temperatura corporal, va a subir o va a bajar. Va a depender si hay mucho calor o poco calor. Pero bueno, el tema es ese. ¿Sí? ¿Entendido esto? A ver si están por ahí. ¿Sí? A ver qué están escribiendo por acá. No. Está compartiendo pantalla porque si no, no lo veo. ¿Están viendo toda la pantalla? O acá me escribieron que no. Yo sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ah, bueno. No, porque acá Joana había escrito que no la veía por eso. Joana, ¿lo estás viendo ahora o no? ¿O no estás más? Bueno, sigamos. Bien. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? ¿No? O sea, cuando tenemos mucho calor, el cuerpo reacciona. ¿Está bien? O sea, trata de mantener la temperatura de tal forma que, o sea, si estamos generando mucho calor, va a tratar de regular para que la temperatura no sobrepase esos 37 grados. Y si hace mucho frío, o sea, no está generando la suficiente cantidad de calor, va a tratar de hacer cosas para que el cuerpo mantenga ese calor y que no se vaya de adentro del cuerpo, o sea, que no baje de los 36,8 grados. ¿Está bien? Eso es lo que va a tratar de hacer el cuerpo. ¿Cómo es que lo va a hacer? Cuando en ambientes muy calurosos, o sea, cuando hace mucho calor, el cuerpo va a hacer lo siguiente. Primero va a tratar de, o sea, ¿qué pasa? Antes de pasar eso, a ver si hablan ustedes un poco. Cuando hace mucho calor, ¿qué es lo que le sucede al cuerpo? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando estamos en un ambiente muy caluroso? Transpiramos. Empezó a transpirar. Empezamos a transpirar. Bien. ¿Qué otra cosa nos pasa? ¿Cómo nos queda la cara? Roja, ¿no? Aparece toda roja. Bueno, esos dos efectos que es, ¿verdad? Que es lo que hace el cuerpo cuando estamos generando mucho calor, lo que trata de hacer, dijimos que trata de sacar todo ese calor que tenemos interno y sacarlo hacia afuera. ¿Cómo lo va a hacer esto? Bueno, una de las cosas que hace el cuerpo es un proceso de vasodilatación. ¿Qué quiere decir? Que los vasos, o sea, los que llevan la sangre alrededor de todo el cuerpo, se van a dilatar. ¿Qué va a suceder cuando se dilatan los vasos? La sangre va a llegar mucho más cerca, mucho más al borde de la piel. ¿Está bien? Entonces, ese color rojo que vemos nosotros en todo el cuerpo, o normalmente se nota en la cara, eso es porque hay una vasodilatación y la sangre va bien al borde de la superficie de la piel. ¿Para qué? Para que se pueda enfriar rápidamente el medio ambiente. Entonces, si yo puedo transferir más rápidamente de la sangre hacia afuera el calor, bueno, de esa forma es uno de los mecanismos que tiene el cuerpo para mantener la temperatura. El otro tema es, como dijeron ustedes, la transpiración. Transpiramos. ¿Y por qué es bueno que transpiremos? Porque se libera lo que es la carga de la parte térmica. Se libera el calor. Sí, pero siempre que transpiramos dejamos de tener calor. ¿Qué tiene que pasar? Si hay mucha humedad, por ejemplo, y transpiramos, ¿se nos va el calor?
Y tendría que haber aire para que de alguna manera bajase lo que es la temperatura. Mejor Bien, bien, buenísimo. Tiene que haber algo de aire. ¿Qué pasa cuando hay aire? ¿Qué pasa con la transpiración cuando hay aire? ¿Se seca? Se seca. Y en realidad eso es lo que nos da la sensación de frescura. Cuando se seca la transpiración, si la transpiración no se seca, lamento comunicarles, no sirve para nada que transpiremos. Y esto tiene que ver con un proceso físico que es el proceso de evaporación. Para que algo se evapore, ¿está bien? En este caso el agua, lo mismo que sucede cuando ustedes ponen en una hornalla una olla y ven que se evapora ese agua. Para que se evapore ese agua, ¿está bien? Ustedes le tienen que dar calor, le tienen que entregar calor, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? La transpiración, para que se evapore, también tenemos que entregarle calor. ¿De dónde le vamos a estar entregando calor? Le entregamos calor desde el cuerpo. Entonces, para evaporar el agua, o sea, la transpiración, el sudor que tenemos sobre nuestro cuerpo, cuando se evapora, ¿eso qué quiere decir? Que tomó calor de nuestro cuerpo y entonces se pudo evaporar. Para que se pueda evaporar, en realidad la humedad relativa, por eso dicen que lo que mata es la humedad, la humedad del medio ambiente tiene que ser baja, porque si nosotros tenemos 100% de humedad, en realidad nunca se va a terminar de evaporar, porque hay tanta humedad en el aire que por eso no se evapora. Entonces por eso es que dicen que lo que mata es la humedad. ¿Está bien? Porque si el calor es seco, yo transpiro y se me seca se seca la transpiración, el sudor, entonces la temperatura de mi cuerpo va a bajar. ¿Se entendió por qué es bueno, o sea, cómo es que funciona la transpiración? Que no es el solo hecho de transpirar lo que hace que baje la temperatura del cuerpo. Tengo que sudar y además tengo que esa sudoración se tiene que evaporar. Si no se evapora, estamos en la misma situación como que si no estuviéramos transpirando. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? ¿La presión tiene que ver también? ¿La presión atmosférica? Sí. Y la presión atmosférica sí tiene que ver porque a variación de presión, en realidad en el medio ambiente hay algo que se llama punto de rocío. ¿Está bien? Entonces, cuando hay baja presión, el punto de rocío es más bajo, entonces es más fácil que haya mucha humedad, digamos, para ponerlo en algunos términos. ¿Sí? Cuando hay alta presión es como que hay más lugar, entonces, sí, es así, ¿no? Estoy diciendo justo al revés. No, sí, está bien. Es como que hay más aire, digamos, entonces hay más o sea, necesita más agua el ambiente para que para tener mayor humedad. Entonces, por eso es que el tema de la presión afecta, pero bueno, no tan directamente, digamos, o sea, sí directamente, pero no para lo que estamos viendo nosotros, ¿sí? Bien, esto es cuando tenemos mucho calor. Cuando hace frío, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al cuerpo? ¿Qué cosas se dan cuenta ustedes? Empezamos a temblar. Empezamos a temblar, muy bien. ¿Qué más? Los capilares empiezan a contraerse. Muy bien, ¿qué? ¿Ya leyeron el apunte? No vale. ¿Leyeron el apunte o se los contaron? Muy bien. Buenísimo. Es ese, exactamente. Son las dos reacciones que tiene el cuerpo. Por un lado tiritamos o empezamos a temblar, y por el otro lado los capilares se contraen, o sea, tenemos vasoconstricción. Entonces, justo lo contrario de lo anterior, o sea, si yo necesito conservar el calor, lo que voy a hacer es que la sangre no llegue tan cerca del exterior, o sea, a lo más cerquita del exterior posible, sino voy a tratar de que la sangre esté lo más internamente posible. Entonces el cuerpo, como es muy inteligente, lo que hace es cierra los vasos
¿Y qué pasa? Entonces empezamos a estar pálidos, ¿no? El color de la palidez del frío. ¿Por qué? Porque la sangre no llega tan al borde de la piel. Y el otro efecto que tiene el cuerpo es esto de tiritar, de temblar. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros tenemos frío, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a movernos, empezamos a hacer ejercicio. ¿Qué es lo que empezamos a subir? Empezamos a generar mayor calor metabólico. ¿Está bien? Entonces, como el cuerpo es tan inteligente, lo que hace es, bueno, si uno no se mueve, lo que empieza a hacer es tiritar. Empieza esa contracción de los músculos que hace que temblemos, y ese temblequeo en realidad es para generar mayor movimiento de los músculos, mayor movimiento de la sangre y generar mayor calor metabólico. Entonces, de esa forma, tratar de compensar el frío o la pérdida de calor que tenemos. ¿Por qué? Porque la transferencia de calor se da desde una superficie caliente a una superficie fría. Siempre es así. El calor se mueve de caliente a frío. No, güey. O sea, no es que está entrando frío a casa, sino que se está yendo el calor de la casa. Eso sépanlo, por ahí hasta vieron un meme por ahí. Entonces, ahora sí podemos ver esta y tenemos estas dos cosas. Dijimos, solamente para redondear, en ambientes calurosos tenemos la vasodilatación periférica, o sea, de la piel, lo que dijimos, y la sudoración, y en ambientes fríos tenemos la vasoconstricción y el tema de los escalofríos o los temblequeos que tenemos. ¿Alguna duda con esto? Y así trata el cuerpo de mantener la temperatura. Esto es todo lo que puede hacer el cuerpo. Cuando esto no alcanza, es cuando tenemos problemas. Cuando estos mecanismos que estamos nombrando nosotros no alcanzan y estamos expuestos a una situación de estrés, o sea que el cuerpo trata y no puede lograr este balance que nosotros habíamos visto, bueno, pasa esto. ¿Qué pasa? Tenemos esta sensación de malestar y empieza a cambiar la temperatura interna. Y entonces, esto vamos a verlo para el estrés térmico, pero para la temperatura hacia arriba. Dijimos entonces que hay una carga térmica, ¿no? Esto ya lo sabían. Tenemos el metabolismo y el ambiente. Si esto funciona, tenemos vasodilatación. Si la vasodilatación funciona, nos aclimatamos y ahí termina todo el circo. Aumenta el flujo de calor hacia el núcleo de la piel y si no funciona, va a empezar a aumentar la temperatura de la piel. Si aumenta la temperatura de la piel, entonces ahí estamos en problemas y el cuerpo lo que va a empezar a hacer es a sudar. ¿Está bien? Lo primero que hace es entonces la vasodilatación. O sea, uno no empieza a transpirar inmediatamente. Lo primero que hace el cuerpo es tratar de aclimatarnos con esto de la vasodilatación. Si esto no funciona, bueno, no hay problema. El otro mecanismo que tiene para funcionar es la sudoración. Si la sudoración funciona, sudo, se evapora, disminuye la temperatura de la piel y se terminó. Pero ¿qué pasa? Si tengo sudor sin evaporación, en realidad no disminuye la temperatura de la piel, sigue subiendo la temperatura de la piel. ¿Está bien? Entonces viene por acá. Y si aumenta la temperatura de la piel, entonces puedo tener un aumento, una pérdida de la ganancia de la temperatura. Con sudoración, lo que va a suceder es que yo estoy drenando fluido. ¿Alguien habló? No. Y yo, profe Diego, Sí. quería preguntarle qué era lo de la ganancia de la... ¿A dónde estamos? Ganancia. Aumento, pérdida de calor o disminución de la ganancia. Estamos hablando de la temperatura. Puedo tener aumento o disminución de la temperatura. ¿Está bien? Esto, ahora después vamos por acá. Ahora después seguimos por este lado. O sea, si aumenta si no alcanza esto, entonces lo que va a pasar va a tener una ganancia de temperatura, va a seguir aumentando la temperatura de la piel. Esto quiere decir eso. Ahora después seguimos por acá. El cual se llena todo esto, no es para que no se asusten. Pero qué sé yo, creo que está a mí me lo explicaron así y lo entendí. O sea que por eso se lo robé al que me lo explicó. Entonces, tenemos transpiración. Cuando transpiro estoy drenando fluidos.
Si dreno fluidos, en realidad tengo sed y entonces bebo, ¿no? Esto es lo que funciona normalmente. Lo que sucede que si yo no bebo, me deshidrato. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Además de fluidos, que son lo que la parte líquida, en el sudor se van sales, ¿no? Esto ahora está más de moda, o sea, los productos isotónicos que tenemos que tomar. Estas sales, si yo no consumo sal, lo que va a pasar, ¿no? Si en la bebida esta que estoy teniendo acá no estoy consumiendo sal, lo que voy a tener es náuseas primero y lo que voy a tener es un calambre calórico. O sea, ¿por qué? Por falta de sales. Las sales son los que hacen que los músculos se muevan como se tienen que mover. ¿Está bien? Entonces, si yo lo que hago es no consumir, solamente consumo líquido, pero sin sales, lo que me va a pasar es, o sea, lo que va a suceder, ¿no? No inmediatamente, pero lo que va a suceder es tener calambres calóricos. Por eso, los deportistas no toman agua sola, sino en realidad toman complejos que tienen sales. Son las bebidas. El Gatorade, exactamente. Por eso es que el Gatorade en realidad es buenísimo, pero si uno está haciendo deportes, o sea, las sales que tiene el Gatorade las está eliminando a través de la sudoración. Si uno toma Gatorade y tiene problemas de presión, por ejemplo, tiene un problema porque tiene muchas sales. ¿Está bien? Y eso hace que suba la presión. Pero si uno está transpirando, digamos, pues está haciendo un deporte, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque todo lo que está bebiendo adentro de eso lo está sacando a través del sudor. Entonces no debería tener problemas. Puede suceder que uno esté mucho tiempo sudando y como uno cuando hace algo mucho tiempo se cansa o, como dice acá, se fatiga. Tienen que voy a pasar esto al puntero. ¿Está? Uno se fatiga. ¿Qué es lo que se fatiga? Bueno, nosotros tenemos unas células que son, o glándulas en realidad, que son glándulas sudoríparas, entonces esto se cansa. Cuando las glándulas estas se cansan, desaparece la sudoración, entonces por más que bebeamos y por más que nos deshidratamos, y aparte tenemos lo que llama, puede ser que no hayamos, perdón, vamos así. Supongamos se cansan las células, entonces ya no tenemos tanta sudoración como correspondía. Pero si además no saciamos la sed, vamos a tener sudoración reducida. O sea, ¿por qué? Porque el cuerpo va a tratar de sudar, pero en realidad no tiene ningún líquido que transpirar. ¿Está bien? Entonces lo que tiene en principio es una sudoración reducida. Hasta acá llegamos, ahora después nos juntamos de vuelta. Si hay una vasodilatación, lo que va a empezar a hacer es la sangre va a empezar a circular mucho más hacia el exterior, o sea, hacia el exterior del cuerpo, digamos, al borde de la piel. Entonces va a suceder que toda la sangre que nosotros tenemos no va a alcanzar, va a dejar algunas áreas del cuerpo vitales porque la sangre se está yendo para otro lado. Si llega a suceder esto, es lo que se conoce como síncope de calor. ¿Sí? Por otro lado, si tenemos circulación insuficiente, o sea, si no alcanza la circulación, ¿no? Lo que va a suceder es que va a aumentar la temperatura interior, o sea, pues no tenemos sudoración, no alcanza la circulación cutánea, no es insuficiente, aumenta la temperatura interior, bueno, pérdida, fatiga, falla y tenemos un golpe de calor. Y estas son las dos cosas que nos puede estar sucediendo. Entonces acá tenemos todas, fíjense, son todos los posibles problemas que tenemos con el aumento de la temperatura. Lo más suavecito es una deshidratación. Si nos hidratamos, pero nos hidratamos mal, vamos a llegar a tener un calambre calórico. Si seguimos teniendo problemas, o sea, tenemos problemas de sudoración y problemas de vasodilatación, podemos llegar a tener un síncope de calor, o si tenemos problemas de sudoración y de vasodilatación, llegamos a lo que es un golpe de calor. O sea, son todas las posibles, digamos, consecuencias más o menos vistas. No es para que se lo aprendan de memoria esto de ninguna forma. Yo creo que si lo tengo que repetir
sin el cuadrito se me complica bastante, pero bueno, para que lo tengan y entiendan algunos de los mecanismos que tiene el cuerpo humano y por qué es lo que sucede. Entonces, cuando ustedes tengan que dar recomendaciones para gente que está expuesta a esa carga térmica, bueno, en realidad vamos a estar trabajando en esta zona que está acá, o sea que la hidratación tenga la suficiente cantidad de sales como corresponde, ¿no? Para que esto trabaje. Vamos a trabajar en esta parte con el tema de la vasodilatación y en realidad vamos a trabajar que el descanso que le demos a las personas sea lo necesario para que esto funcione, y para que esto funcione en realidad el descanso tiene que ser a una temperatura donde yo no requiera ninguno de estos mecanismos que tiene el cuerpo para bajar la temperatura. ¿Está bien? El tema de la fatiga, bueno, vamos a tener que dar descansos, o sea, no todo el tiempo la gente va a poder estar trabajando todo el tiempo expuesto a una carga térmica. Para eso es que debería servir esto. ¿Saberse el cuadro de memoria? No, de ninguna manera. No se lo pongan a estudiar ahora porque pasarán, a menos que se dediquen a esto, mucho tiempo y la verdad es que no vale la pena. Pero sí que tengan en cuenta, bueno, sepan de dónde viene o dónde pueden ir a buscar algunas cosas, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ups, ¿están mucho duplicados? Joana Villar, gracias, no, profe. Sí, estoy escuchando muy bien. Esto era viejo. Muy bien. Bueno, sigamos avanzando entonces. Carga térmica. Bueno, ¿cómo medimos carga térmica? ¿Qué es carga térmica? ¿Cómo lo medimos? Porque para poder decir que hay una carga térmica, yo tengo que medirlo. ¿Está bien? ¿Cómo medimos la carga térmica? ¿Lo vieron en la otra materia o no lo vieron en la otra materia? Tiene que ver algo de la no. ¿Cómo? No dije nada. No quiero hablar por hablar. No, pero sí hable por hablar. A ver, si no me la paso hablando yo. En el libro creo que hay una tabla. Poder Tiene que ver la temperatura húmeda más la temperatura de globo, Muy bien, eso es un índice. Bien, tiene que ver o sea, cuando hablamos de carga térmica, en realidad estamos hablando de una temperatura. Está bien, estamos hablando de grados centígrados. Ahora después vamos a ver dónde sale ese número, pero estamos hablando de eso. Está bien, de un valor numérico simple que obviamente está influenciado por lo que se llama el gasto energético, o sea, el metabolismo, por el ambiente y por la vestimenta. O sea, estos son los tres factores para decir que una persona está con una carga térmica no apropiada. Tiene que ver el metabolismo de la persona, y esto sí lo tienen que tener claro, el ambiente, que son las temperaturas externas, y la ropa. Poniéndolo en castellano, cuando hablamos de metabolismo, no es lo mismo una persona que está sentada en un escritorio que una persona que está llevando bolsas o descargando bolsas de arena en una obra. Estamos de acuerdo que la actividad, y eso es el metabolismo, influye. ¿Está bien? No es lo mismo que esté una persona atendiendo en un ¿cómo que se diría? Atendiendo en un mostrador, que una persona que está llevando, o sea, está trabajando parada no sé, cargando cosas de un lugar para otro. ¿Está bien? A eso nos referimos cuando hablamos de metabolismo o gasto energético. Cuando hablamos del ambiente, estamos hablando de mayor temperatura y menor temperatura, básicamente. Una cosa es estar al sol, otra cosa es estar a la sombra. Eso todos tenemos claro. Y el otro factor muy importante es el tema de la vestimenta. O sea, una cosa es lo que hago, otra cosa es qué es lo que pasa en el ambiente, y otra cosa es la ropa que yo tengo que tener. Porque no siempre la ropa más liviana es la que yo puedo utilizar cuando estoy en un ambiente que aparentemente es caluroso. O sea, por ejemplo, un jardinero, ¿está bien?, no puede estar en cuero, por más que quisiera, porque si está pasando una máquina para cortar pasto y eso está tirando
cuando corta el pasto, está tirando los cortes de pasto con la máquina para cualquier lado, bueno, yo lo tengo que proteger con alguna ropa que sea medianamente pesada. ¿Para qué? Para que si golpea alguna cosa que estoy pasando con la máquina, no me lastime. Y entonces esa vestimenta en realidad es una vestimenta pesada, pero por ahí estoy al sol. Entonces, bueno, ¿por qué no uso una remera más flojita? Porque seguramente si la uso me voy a terminar lastimando. ¿Está bien? Entonces, este índice de carga térmica tiene que ver con el metabolismo, con el ambiente y con la vestimenta. ¿Dudas, preguntas que les aparezca con esto? Bien, así me gusta, que todos se queden callados. Bueno, ¿qué es lo que...? Hay un índice que se llama WBGT, en castellano TGBH. ¿Está bien? Es este que está acá. Vamos a ponerlo así. No, uy, me equivoqué de botón. No, acá está. Vamos a pluma acá. Y vamos para el anterior. Es este que está acá. TGBH. Temperatura de globo bulbo húmedo. ¿Está bien? No sé si les contaron de dónde salía esto. ¿Alguien les contó la historia de esto? Bueno, está escrita por acá, pero bueno. Aparentemente en los años 50, los soldados americanos cuando iban a la guerra se les desmayaban y todo eso, entonces inventaron un índice, la Marina de los Estados Unidos, para saber rápidamente si las personas estaban expuestas o no estaban expuestas a carga térmica. Bueno, y encontraron que esto era un buen índice, el TGBH. Esto es una fórmula, y esta fórmula, que es la que usamos para indicar el TGBH, tiene que ver con la temperatura de bulbo húmedo, que ahora vamos a ver por qué, la temperatura de globo y la temperatura de bulbo seco. Tiene dos fórmulas, una cuando estoy expuesto a la radiación solar y otro, perdón, cuando no hay radiación solar, y otro cuando estoy expuesto a la radiación solar. ¿Está bien? Y es una fórmula. ¿Se la van a aprender de memoria? No, no hace falta. ¿Por qué? Porque va a estar escrita en el decreto. O sea, si ustedes tienen el librito del decreto del 351, van a encontrar esta fórmula que está acá. Lo que sí tienen que saber es, aunque lo dice, pero es mucho más fácil darse cuenta, que tengo una fórmula que sirve cuando estoy expuesto sin radiación solar y otra cuando estoy con radiación solar. Esto lo vieron ya, ¿no? En la otra materia, por eso no quiero hablar mucho más de esto. ¿Estoy hablando solo o sí se cortó? Temperatura. No, sí, yo tenía el micrófono apagado, pero Ah, sí, no, está bien, listo. Bien, Ángel. Esto lo vieron en la otra materia, ¿no? O sea, temperatura. ¿Alguien me puede decir lo que es la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco? ¿Y por qué es importante la temperatura de bulbo húmedo? ¿Por qué es la más importante? Fíjense que en la fórmula esta lo que más pesa es la temperatura de bulbo húmedo, ¿no? Esto lo voy a borrar. ¿Por qué creen que es importante la temperatura de bulbo húmedo? Pasa palabra. Pasa palabra, muy bien. ¿Se acuerdan qué pasaba? ¿Se acuerdan eso de que lo que mata es la humedad? Lo que dijimos al principio de la clase. ¿Qué es lo que mide la temperatura de bulbo húmedo? ¿Qué tiene en cuenta? ¿Cómo funciona la temperatura de bulbo húmedo? ¿Le contaron cómo es un termómetro de bulbo húmedo? No. Ah, bueno, entonces es importante. Primero tendríamos que saber lo que es la temperatura. O por ahí sí, y no presto atención. No. Bueno, no importa. Las dos respuestas son válidas. ¿Está bien? Y si no se acuerdan, también es válido. Bueno, ustedes conocen los termómetros normales, esos que se ponen para tomar la temperatura, ¿no? O sea, es un termómetro. Ah, bueno, esto es temperatura de bulbo húmedo. Bueno, la temperatura de bulbo húmedo, vamos a poner acá, que es lo importante. ¿Qué es? Es un termómetro normal, pero, siempre hay un pero, la parte del bulbo, o sea, la parte que va a tomar la temperatura, ¿no?
que es la que tiene el mercurio, la que tiene el elemento que va a servir para cuando se dilate me marque la temperatura, está envuelta en un trapo, en un lienzo húmedo. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar? ¿Va a tomar la temperatura? Sí. O sea, no va a ser, o sea, si uno agarra un trapo, lo moja, digamos, y lo pone, inmediatamente no va a marcar la temperatura del bulbo húmedo. Lo que va a pasar es que durante, bien, este trapo se tiene que mantener húmedo. En realidad lo que se hace es, vamos a tratar de dibujar, se tiene un tacho con agua por acá, y se tiene y se envuelve con un lienzo, entonces la humedad va subiendo, a ver si podés cambiar de color. La humedad, si esto es agua, ¿no? La humedad sube por acá y esto lo mantiene húmedo todo el tiempo. ¿Está bien? Al principio el agua está más fría, pero después de un tiempo este agua se pone a la temperatura ambiente, digamos, o sea, a la temperatura que hay acá afuera. Entonces, el termómetro que está acá lo que va a hacer es marcar una temperatura, ¿no? Entonces esto va a dilatar. Pero ¿de qué va a depender la temperatura que marque esto? De la cantidad de agua que pueda evaporar. ¿Se acuerdan que dijimos que la transpiración servía cuando se evaporaba? Bueno, la temperatura de bulbo húmedo lo que va a hacer es tener en cuenta la humedad que tiene el ambiente. ¿Está bien? Entonces, cuando pase el aire por acá, la temperatura va a cambiar, pero en realidad también va a haber una humedad. Entonces, si hay mucha humedad, se va a evaporar poca cantidad de agua de acá. Si se evapora poca cantidad de agua, en realidad, no, acuérdense que cuando se evapora el agua, baja la temperatura, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Que para evaporar la temperatura tengo que robarme el calor de algún lado. ¿Quién le va a entregar el calor para evaporarse? Y bueno, el termómetro. ¿Se entiende esto? Mazo, ¿no? Imagínense lo siguiente. Tenemos un termómetro normal. Vamos a poner acá al costado. Vamos a borrar todo. Esperen que borramos y empezamos a hacer un coso. Una pluma y vamos a poner un color. Vamos a hacer un termómetro normal. Bueno, creo que eso créanme que es un termómetro. Y así. Entonces, imagínense que hay 40 grados. Acá, entonces el termómetro se marca hasta los 40 grados. Todo esto se llena de 40 grados. Y acá dice 40 grados. ¿Está bien? Todo esto está lleno todo con 40 grados. O sea, ¿a qué temperatura está el mercurio de acá adentro? Si acá marca 40 grados. 40 grados, y obviamente, está todo a 40 grados. ¿Qué pasa cuando ustedes ponen una olla, la sacan caliente y la dejan en la mesada y esperan un tiempo? ¿Sigue caliente todo el tiempo? ¿O a qué temperatura se acomoda la olla? A la temperatura ambiente. ¿Está bien? O sea, si hace 20 grados estará a 20 grados, si hace 15 grados estará a 15 grados. O sea, y si hace 80 grados estará a 80 grados. No hay 80 grados, pero si hay 30 grados estará a 30 grados. ¿Está? O sea, la temperatura, o sea, lo que mide acá va a estar a la misma temperatura de lo que está midiendo, no puede estar a otra temperatura, no hay forma. Si no, estaría midiendo otra cosa. ¿Está bien? Ahora, imagínense que yo le voy a poner un trapo a todo esto, húmedo, todo acá alrededor, en realidad en la parte de abajo, que es la parte que está midiendo, no, es mentira que va a estar por ahí, y hacemos que sople viento. Con W es el símbolo de la humedad, ¿no? Si la humedad es del 100%,
¿Se va a evaporar algo del agua que está acá? No, no se va a evaporar nada, porque es el 100% de humedad, entonces no puede haber en el aire más humedad que el 100%, entonces no se evapora. Si es menos la humedad, supongamos cualquier cosa, 40%, y hago pasar aire por acá, o sea, pasa el aire por acá, de acá se va a evaporar, ¿no? Vamos a poner otro color. De acá se evapora agua, ¿no? Hay vapor de agua, H2O que se va. Se va el agua de acá, se evapora. ¿Qué dijimos? Para que se evapore algo, yo le tengo que entregar calor. ¿Se acuerdan? O sea, para que se evapore el agua de una olla, yo tengo que ponerla arriba de una hornalla, si no, no se evapora. Bueno, no inmediatamente, ¿sí? Pero yo le tengo que entregar calor. ¿Qué significa que quién le va a entregar el calor al agua para que se evapore? El termómetro. El termómetro. Una parte va a ser el aire, porque está a 40 grados, y otra parte va a ser del termómetro. O sea, en esta zona que está acá abajo, la temperatura va a ser más baja. Entonces lo que va a hacer, ¿qué va a pasar? Si hay parte del calor que se la entrego para esto, lo que va a pasar es que esta temperatura va a bajar un poco. Eso va a depender de la cantidad de humedad y todo eso. Pero lo que yo quiero que entiendan es que va a bajar la temperatura. Entonces la temperatura de bulbo húmedo, en realidad, lo que me va a estar mostrando es no la temperatura que es la de bulbo seco, sino una temperatura que es un poquito más abajo. Y que es la que a mí me ayuda a que funcione mi mecanismo de sudoración. Entonces, eso, por eso es que se usa, es la más influyente, es la temperatura de bulbo húmedo. ¿Se entendió ahora un poquito mejor? O sea, ¿por qué estoy usando la temperatura de bulbo húmedo? La temperatura de bulbo húmedo y no la temperatura de bulbo seco. ¿Por qué esta representa mejor el mecanismo que usa el cuerpo humano, digamos, para verse afectado por el calor, por la temperatura, ¿sí? Y eso es la temperatura de bulbo húmedo. Después se usa la temperatura de globo, que en realidad el termómetro de globo, en realidad lo que está midiendo es cuánta radiación recibe hay en el ambiente, que puede ser que venga del sol o puede ser que venga de una máquina. Esto no tiene que ver solamente con el sol. O sea, uno cuando habla de radiación piensa en el sol, pero en realidad si yo tengo una estufa o cualquier cosa, esto está irradiando calor. O sea, ¿vieron alguna vez las fotos esas térmicas que muestran una zona caliente y muestran toda la radiación que sale de los diferentes cuerpos? Sí. Bueno, lo que mide este termómetro es esta radiación. O sea, mide la temperatura provocada por esta radiación. El aparato básicamente es un aparato que es así, que tiene un termómetro de globo, un termómetro de bulbo húmedo, este es el de globo, y un termómetro de bulbo seco, ¿no? Esto es lo que se usaba en el medioevo, digamos. Esto se ponía cerca y se medían todas las temperaturas, se esperaba que pasara un tiempo, se medían todas las temperaturas y teníamos eso. En la época moderna, el aparato es algo parecido a esto. Y directamente el valor que nos está dando es el valor de el TGVH. Hace la cuenta esa que dijimos nosotros, 0,7 por 0,3, bla bla bla. Bueno, hace la cuenta directamente. Esos son los aparatos que se utilizan. A ver qué hora es a todo esto. Son las 7, muy bien. Bueno, esto no. Aquí. Estrés térmico, tensión térmica, climatización. Bueno, si les parece, hacemos un corte ahora, ¿sí? Y después arrancamos con lo que dice el decreto y las cuentas que hay que hacer para hacer cómo se maneja el estrés térmico según el decreto 351. Si quieren, vamos a dejar de compartir por un minuto.
Vamos a parar la grabación.